Pues buenos días o buenas tardes, depende de desde dónde os unáis. Veo que hay gente de España, de México, pero también de Dubái, Panamá, Colombia, o sea que un poquito de todo. Compartid, por favor, hablad con nosotros, decirnos desde dónde venís, desde dónde os unís. Y estamos aquí en este webinar especial que se centra en LATAM, que bueno, es una región muy amplia y sí lo sabemos, pero queremos centrarnos en un tema específico que afecta a toda la región, que es el tema de la optimización de la energía fotovoltaica o de las plantas fotovoltaicas. Y tenemos con nosotros hoy un grupo de expertos que saben y que tienen muchísima experiencia en el sector. Para empezar, tenemos un promotor que por la parte de Ginkgo Solar, que se dedica a promocionar este tipo de plantas, Eduardo González, y él nos va a hablar un poco de su experiencia desde el punto de vista del promotor. Después tenemos a Raúl Alcolea, que se une desde Dubái, me da la impresión que estás en Dubái, de Sterling & Wilson, que también es un EPCista, una constructora que se dedica a construir parques fotovoltaicos y que también tiene mucha idea de la optimización y la reducción de costes. Y por último, un compañero de la parte técnica de ATA del grupo, que se llama Ángel Cabello, que se nos une desde Chile, y que nos va a hablar también desde el punto de vista de alguien que funciona un poco como que está en el centro, ¿no? Como ingeniero independiente, que cómo se ve que se puede pues, optimizar esta planta, ¿no? Es un tema muy importante ahora mismo porque con las tarifas de la fotovoltaica bajando, necesitamos asegurarnos de que tenemos pues, más eficiencia, somos más eficaces con el dinero que gastamos y cómo lo gastamos. Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta a vosotros, los que os estáis uniendo. Me gustaría, por favor, Araceli, si me pones la pregunta en la pantalla. Es una pregunta muy sencilla, ¿vale? ¿Cuándo veremos una subasta de $1 céntimo de dólar kilovatio hora? ¿Lo veremos el año que viene? No importa que sea en LATAM. ¿Vosotros cuándo creéis que veremos este tipo de precios? ¿Va a ser en el 2018? ¿Va a ser en el 2019? ¿Qué va, Belén, que estás diciendo? ¿Va a ser mucho después? ¿3 a 5 años? O la última opción es que no ocurrirá nunca. Simplemente estamos viendo a ver qué es lo que está pensando la gente con respecto a esta tarifa. Ahora mismo estamos viendo ya precios de 1,86 y pico. Entonces la pregunta es, ¿llegaremos al 1 céntimo? Ya estoy viendo las respuestas que me ha enseñado por ahí una pequeña en la pantalla. ¿Vamos a llegar el año que viene, en el 2019 o mucho después, 3 a 5 años o nunca? Entonces os voy a dar 3 segundos más, por favor, los últimos votos. 3, 2, 1 y enséñanoslo, por favor, Araceli. Aquí está. Ok, la mayoría de la gente, un 50%, dice que en 3 o 5 años, o sea que sí se va a llegar. Pero lo segundo es que no vamos a llegar nunca. O sea, realmente hay como un suelo que es mayor a un céntimo de dólar. Entonces, me gustaría preguntar a cada uno de los ponentes, Araceli, te puedes quitar, perfecto. ¿Cuál es vuestro parecer de estas reacciones? ¿Cómo lo veis vosotros? Y también acompañar de cuál es vuestra experiencia en la fotovoltaica para que nuestros acompañantes de la audiencia sepan un poquito más de vuestra experiencia con la fotovoltaica. Por favor, Eduardo. Muy bien. Bueno, buenas tardes, buenos días en Latinoamérica. Bueno, respecto a mi experiencia en el sector, llevo toda mi vida profesional metido en este sector. He empezado con los proyectos aquí en España en torno al año 2007. Luego salté a un fabricante de módulos que supongo que todo el mundo conocerá, SunPower. También estuve trabajando como Product Engineer en esa empresa y bueno, actualmente trabajo para Ginkgo Solar, otro fabricante de módulos, aunque estoy en la parte, digamos, de IPP, o sea que no estoy directamente en relación con la gente de fabricación de módulos. Respecto a la pregunta, yo diría que, bueno, conforme mejora la eficiencia de los módulos, y en determinadas localizaciones, con buenas irradiaciones y demás, sí se podrá llegar a esos precios, ¿no? $1 céntimo de dólar por kilovatio hora. Pero bueno, esto es un proceso que evidentemente conforme los precios van bajando, pues digamos, la progresión es digamos, asintótica. O sea, no puede ser lineal porque entonces llegaríamos a precios negativos, cosa que dudo mucho que ocurra, ¿no?
Vale, entonces, bueno, esa es mi opinión. Ok, Raúl, ¿cuál es tu parecer y tu experiencia? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, depende de dónde os encontréis todos los presentes. Yo soy Raúl Alcolea, he estado toda mi vida profesional trabajando en el mundo fotovoltaico. Durante los últimos 11 años empecé a trabajar para una empresa española, Iberdrola Ingeniería y Construcción. Estuve trabajando durante 7 años por el mundo, construyendo siempre desde el punto de vista del pecista, del mundo del pecista, plantas fotovoltaicas, siguiendo pues, el mercado fotovoltaico, empezando en España, Italia, luego México, Sudáfrica y posteriormente Emiratos Árabes. Después de 7 años me cambié al lado cliente. Estuve trabajando en una empresa muy importante en España en el mercado fotovoltaico, que es Fotovatio, FRV. Y estuve trabajando con ellos un par de años desde el punto de vista IPP, del promotor, de cliente. Y posteriormente, pues, echaba un poco de menos el mundo fotovoltaico y el mundo EPCista, mejor dicho, y empecé a trabajar desde hace más o menos un año con Sterling & Wilson, que es una empresa india con mucho potencial a nivel mundial en ejecución de proyectos EPC fotovoltaicos en el mundo. En cuanto a tu pregunta, pues un poco opino como mi compañero Eduardo. Yo creo que se están optimizando todos los procesos de fabricación. Se está trabajando mucho la optimización de costes desde el punto de vista epecista, desde el punto de vista suministradores y todo el mundo intentando reducir el coste, pero al final llegaremos a un suelo. Creo que la bajada de costes no es infinita y que los costes que estamos alcanzando o que hemos alcanzado en los últimos 2 años son muy competitivos. Por lo tanto, creo que sí, que se puede alcanzar este céntimo, pero llevará entre 3 y 5 años. Soy un poco de la opinión de todos los presentes. Bueno, después os voy a preguntar que cuándo llevamos a llegar a este suelo y cuánto es. Pero bueno, por ahora, Ángel, a ver, nos dices tú un poquito sucintamente lo mismo que ellos, ya pasamos a las presentaciones. Ángel, tienes el micrófono apagado, entonces no te escuchamos. Perdón, decía que saludos a todos los presentes. Yo empecé en renovables en 2007 haciendo tramitación de proyectos, empecé en Gestamp. Después pasé a trabajar en la administración pública para captación de fondos europeos y gestión de programas de la Unión Europea en proyectos de renovables en España y llevo en ATA desde 2013, donde empecé como supervisor en terreno en las primeras plantas grandes que se empezaron a construir por el mundo aquí en Latinoamérica, proyectos de 100 megavatios que a todos nos parecían una barbaridad y a día de hoy un proyecto de 100 megavatios la verdad que es algo medio, digamos, tampoco asusta a nadie, ¿vale? Y ahora pues en ATA llevo la parte de desarrollo de negocio en Latinoamérica y apoyo un poco también a mis compañeros en los temas de PC Management. Y sobre la respuesta de cuándo vamos a alcanzar ese objetivo, coincido evidentemente con Raúl y con Eduardo en que esto es una cuestión asintótica. No sé dónde está el límite de la asíntota, si por arriba, si va a llegar a 10 céntimos, a 15, a 12, a 9, a 8. Y quien te lo diga hoy, quien te lo jure y perjure, creo que es con poco juicio técnico. Mi opinión es que, evidentemente, como decía Raúl, está habiendo una bajada significativa en todos los sectores, en todos los agentes que están en un proyecto de fotovoltaica, desde el desarrollador hasta el fabricante y las empresas involucradas en la gestión de los activos. Ya no se manejan los márgenes que se manejaban antes y, evidentemente, ese es un poco el objetivo también del webinar de hoy. Ver hasta cuándo se alcance cómo se tienen que optimizar este tipo de proyectos para alcanzar los valores de los que hablaba Belén, si es que somos capaces entre todos. Ok, perfecto. Muchas gracias, chicos. Ya estamos todos en contexto. Eduardo, te pido por favor, vamos a dejar de compartir esta pantalla, ¿vale? Para que compartas tú la tuya. Y mientras Eduardo comparte su pantalla y se prepara, quería aprovechar
para deciros a la gente que está escuchando que podéis mandarnos preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas que hay en la parte de abajo de vuestra barra de herramientas, y que, bueno, que aprovechéis, y que estamos grabando esta sesión y también tenemos las presentaciones, y que os mandaremos tanto la grabación como las presentaciones una vez se acabe el webinar. Así que no os preocupéis que vais a tener los materiales. Adelante, Eduardo, tienes que ponerte eso mismo. Venga. Correcto. Bueno, la presentación que os voy a hacer es desde el punto de vista o sea, sobre optimización de diseños de instalaciones fotovoltaicas, es desde el punto de vista técnico. Por supuesto, hay otros factores a tener en cuenta durante digamos, este proceso, ¿no? Sobre todo digamos, en la parte financiera, ¿no? De financiación del proyecto. En ese lado también se pueden optimizar muchas cosas, pero bueno, yo me voy a centrar en la parte técnica, digamos, que es de lo que yo me encargo en mi puesto actual. Entonces, bueno, os voy a empezar a contar desde el principio cuál sería el proceso para llegar a un diseño lo más optimizado posible desde este punto de vista, ¿no? Lo primero es definir cuáles son, digamos, las condiciones de contorno del proyecto, o sea, la localización, las dimensiones de la parcela, si tiene inclinaciones, si tiene vegetación, si tiene zonas inundables. Todo esto son digamos, es un paso, digamos, inicial muy importante. Digamos, el siguiente punto es analizar cuál es el recurso solar. Hay muchas fuentes de datos, como ya sabéis. Vamos, en mi caso suelo utilizar SolarGIS, que creo que, bueno, todo el mundo sabe que es una fuente de datos bastante fiable desde el punto de vista bancable. O sea, los lenders, technical advisors, digamos, trabajan también con esta plataforma. Ellos reconocen estos datos como fiables, y eso es importante para nosotros y para digamos, hacer una estimación de producción de energía lo más precisa posible. Hay veces que en algunos tenders, sobre todo cuando son públicos, nos ha ocurrido en Middle East, digamos, hay accesible datos de estaciones meteorológicas locales que te permiten ajustar tus datos satelitales, ¿no? Esto es interesante. Normalmente se obtienen ciertas ganancias, o sea, es decir, tus datos satelitales pueden ser más conservadores y se pueden ajustar con una estación meteorológica en la localización exacta del proyecto, lo que te permite tomar unos datos meteorológicos ligeramente mejores, ¿no? Cosa que puede ayudar digamos, al final a ganar un tender, ¿no? También puntos importantes, también el albedo de la localización. Este punto normalmente se olvida, ¿no? A todo el mundo se olvida del tema del albedo, pero bueno, últimamente está bastante de moda, en boga, porque bueno, se está empezando a considerar la utilización de módulos bifaciales, y el albedo es un punto crítico. Es decir, una diferencia de albedo de 0,3 a 0,4 es una diferencia muy importante en la producción de energía que puedes esperar de tu instalación. Bueno, sí, también la interconexión, pues la longitud de la línea de evacuación, la tensión, la subestación, los requerimientos en términos de códigos de red, si almacenamiento, rampas de subida y bajada. Hemos visto en algunos proyectos, en algunos tenders, que hay rampas máximas de subida y de bajada. Como sabéis, las de subida se pueden controlar, pero las de bajada pueden suponer costes adicionales, almacenamiento de energía temporal para unos minutos.
Bueno, este tipo de cosas también son importantes. El clima en términos de velocidad de viento para cálculos estructurales, temperaturas para los equipos que se seleccionen, pues la arena, el soiling, digamos el polvo en zonas desérticas también puede influenciar digamos, en la decisión sobre equipos como los inversores, la humedad a la hora de determinar la corrosividad del ambiente y los tratamientos anticorrosión de estructuras y demás. Respecto a los geotécnicos y al hidrológico, pues hay que ver el tipo de suelo, si es agresivo, si el riesgo de inundación. En algunos proyectos también te puedes encontrar con munición o con minas o con restos de artefactos explosivos, con arcillas expansivas, cosas hay que analizar bien el tipo de suelo. Y bueno, pues para cada tender es muy importante tener muy claro bueno, cuáles son las condiciones particulares, ¿no? Si hay primas en determinadas franjas horarias, si hay alguna condición específica digamos, en el pago de la electricidad. En algunos casos, pues durante ciertos meses del año te pagan más que durante otros. Esto puede influenciar en el diseño puede influenciar el diseño de la planta. Pues puedes tener que optimizar tu diseño para producir más durante determinados meses del año. Bueno, todos estos son factores que hay que tener muy presentes. Vale, pues una vez fijados estos parámetros de contorno, estas condiciones, pasamos digamos, a introducir una serie de inputs en nuestro modelo, ¿no? Que son una serie de costes. Los costes los dividimos en costes fijos. Bueno, dependiendo del proyecto, pues la interconexión o los pagos a las utilities pueden ser costes que no cambian digamos, con la potencia pico del proyecto. Luego hay costes que son proporcionales a la potencia nominal, como es pues la subestación de transformadores y demás, y los inversores. Hay costes que son proporcionales a la potencia pico del proyecto, o sea, los módulos, la capacidad de módulos que tienes instalada. Las estructuras también son proporcionales a la potencia pico, y bueno, un poco el resto del BOS, que cableado y demás. Y bueno, hay un factor menor ahí, que es el coste del alquiler del terreno. En algunos proyectos, sobre todo en tenders públicos, esto no se considera, pero normalmente sí hay que considerarlo. Y bueno, hay otros costes asociados al OPEX, como son digamos, el coste laboral tanto de técnicos como de personal menos preparado, también el coste de las spare parts y muy importante, dependiendo de la localización, es analizar en detalle cuál es la manera de limpiar los módulos, ¿no? Me refiero a esto porque hay muchas alternativas. Hay limpieza con robots, puede ser en seco, puede ser limpieza con agua. Para determinar cuál es la mejor opción hay que tener muy claro cuál es el coste de la mano de obra, cuál es el coste del agua en la localización del proyecto, y hacer un análisis en profundidad de este tema. Bueno, una vez tenemos todos estos inputs, lo habitual es hacer una serie de escaneos, por así decir, con distintos parámetros, ¿no? Lo primero que se determina, que bueno, que es bastante obvio, a día de hoy prácticamente todo el mundo utiliza single access trackers, pero en determinados proyectos, debido a las condiciones del tender, puede darse el caso de que primen otras o sea, que la solución óptima sea compactar, digamos, lo máximo posible, de manera que puedas instalar la mayor cantidad de potencia pico. Esto, por ejemplo, es lo que nos ocurrió en el proyecto de Abu Dhabi.
en el proyecto de Abuea. Lo que nos llevó a determinar que la mejor solución era tipo zigzag con orientación este-oeste a 5 grados, es decir, prácticamente los módulos están planos. Y bueno, para llegar a estas conclusiones, pues la realidad es que tienes que tener un modelo financiero desarrollado, tienes que tener claro cuál va a ser la fórmula de pago de la energía y ver qué es lo que más pesa y demás. Y entonces, bueno, pues al final, para llegar a estos escenarios tienes que hacer múltiples iteraciones. Una vez hayas determinado cuál es el tipo de estructura que vas a hacer, pues hay que hacer un escaneo de cuál va a ser el DC-AC ratio más apropiado para tu instalación, cuál va a ser el ground cover ratio en función del terreno que tienes disponible. Y bueno, pues por poner un ejemplo, aunque no es de la zona de Latinoamérica, pero tenemos en Abuea tuvimos que digamos, iterar prácticamente 100 escenarios distintos para llegar al que finalmente fue el escenario ganador, ¿no? Son algunos de los puntos importantes que hay que tener en cuenta es la estimación de energía tiene que ser para los 25 o 30 años del PPA, no vale hacerlo para el primer año y no vale tomar una degradación anual del 0,5% y aplicarla linealmente, porque eso no es real. Es decir, la degradación de los módulos, si es 0,4, si es 0,5, el valor que sea, no se traduce directamente en una degradación de la energía. Esto es así porque, bueno, como sabéis, pues con un ratio de CAC alto, en muchos momentos tu planta tiene curtailment, es decir, que no puede exportar toda la potencia que podría llegar a generar. Por lo tanto, el hecho de que tengas degradación en los módulos no quiere decir necesariamente que se traduzca en la misma degradación en términos de energía. Por lo tanto, conviene hacer simulaciones año por año y ver realmente cuál es tu producción, ¿no? Otro punto importante, pues obviamente el wattage de los módulos, cuanto más alto, pues menos área utilizamos y algunas soluciones, ¿no? como estaba comentando antes, como los bifaciales pueden llevar a soluciones más interesantes. Una vez tienes todos estos escenarios, pues hay que, digamos, hacer un postprocesado y sacar, digamos, cuál es el ratio coste-producción, cuál es el LCOE y, bueno, en algunos casos, pues aplicar las fórmulas particulares para cada tender, ¿no? para ver cuál es el escenario más interesante. Aquí en esta fase del análisis tenemos que tener una estimación de costes reales del EPC, o sea, sin esos costes no puedes llegar a analizar en detalle cuál es la solución optimizada, ¿no? O sea que bueno, eso es uno de los inputs más importantes, ¿no? El CAPEX, ¿no? Y bueno, como os decía antes, dividido en los costes fijos proporcionales a la energía, o sea, a la potencia nominal y a la potencia pico. Bueno, una vez has obtenido cuál es tu ratio de CAC óptimo, cuál es tu ground cover ratio óptimo, pues puedes hacer un ajuste fino de tu diseño, ¿no? Puedes incrementar, digamos, la potencia de módulos para conseguir un BOS más barato, ¿no? Cuando tengamos en cuenta cuanto más potencia tienen los módulos, menos estructuras, menos cableado vas a necesitar. Puedes considerar usar distintas tecnologías de módulos como glass to glass para tener degradaciones de módulo más bajas. Otra tecnología muy interesante son los módulos bifaciales. Esto puede incrementar la producción, sobre todo en lugares con albedos altos. Bueno, también determinar si interesa inversores centrales o strings, aunque aparentemente las soluciones de string inverter son más caras en inicio, pero a largo plazo
puede compensar desde el punto de vista de la operación y mantenimiento. Y bueno, determinar también cuál va a ser el concepto de O&M, cómo se van a limpiar los módulos y bueno, pues al final todo esto te lleva a tener un layout y bueno, esto es, digamos, el resultado del análisis, ¿no? Puntos interesantes a considerar, pues para reducir los costes de OPEX, ¿no? Pues, bueno, pues el tema que os comentaba antes de los inversores de string es un punto importante. La limpieza de módulos con robots, otro punto interesante. Y bueno, al final todo esto te lleva a tener pues un coste de mantenimiento preventivo más bajo y bueno, al final de eso se trata, ¿no? Bueno, y finalmente, pues los outputs de todo este análisis pues, son la capacidad AC, la capacidad de C, cuál va a ser tu ground cover ratio, tener un layout, unos single slide diagrams, un energy assessment y un coste de O&M. Y con esto ya puedes, digamos, pues empezar a contratar o hacer una RFP para lanzársela a los EPCistas, ¿no? Este es el paso final, digamos, después de hacer todo este análisis. Y con esto termino mi presentación y que pues ya puede continuar. Muchas gracias, Eduardo. En las preguntas y respuestas ahora mismo hay como 14. Yo creo que 10 por lo menos son para ti, bastante específicos, que sepas, si quieres echarle un vistazo. Okay. Mientras tanto, Raúl, tú que eres el próximo, si por favor dejas de compartir la pantalla. Exacto. Y ahora, Raúl, tú la puedes compartir. ¿Tienes algunas preguntas de tema de innovación? String inverters, bifacial, la gente quiere entender exactamente cómo los está explicando y demás. Raúl, ¿te acuerdas cómo compartir? Sí, estoy en ello. Vale, perfecto. Y bueno, sí que las preguntas son muy específicas, entonces no sé hasta qué punto las vamos a poder hacer aquí. Algunas de ellas sí, pero no todas, las que son específicas en particular. Te preguntan algunas cosas sobre también el proyecto Dubai, entonces a lo mejor le echas un vistazo y ves tú después si qué tal hacemos un resumen de lo que te parece. Adelante, Raúl. Bueno, pues vamos a continuar un poco con el mismo objetivo que mi compañero Eduardo, pero desde el punto de vista del EPCista, cómo podemos hacer los proyectos más competitivos y cómo podemos lograr o intentar generar ofertas competitivas y poder ganar proyectos desde el punto de vista EPCista. Bueno, el primer punto importante ante todo es cuáles son los factores fundamentales a tener en cuenta cuando tú generas el coste o cuando tú creas el coste de un proyecto EPC. Lo más importante es entender muy bien los requisitos del cliente, es tener en cuenta al pie de la letra los requisitos del cliente, ni para más ni para menos. Para eso hace falta un buen entendimiento y una buena etapa de clarificaciones entre cliente y EPCistas para realmente tener claro qué es lo que quiere el cliente y no generar ningún tipo de extra coste o, por el contrario, que te dejes algo en el tintero porque no tengas claro qué es lo que realmente quiere el cliente. Los factores más importantes a tener en cuenta, ante todo, para generar el coste del proyecto PC son, sobre todo, principalmente, desde el punto de vista de Health and Safety and Environmental, la calidad, el programa, el schedule, el tiempo del proyecto, siempre a tener en cuenta, coste, fiabilidad y vida útil de la planta. Teniendo en cuenta todo esto, los costes, todos los costes, todo lo que está involucrado en los costes, todos los costes involucrados en la vida útil de un proyecto son sobre todo los suministros principales que todo el mundo conoce, que son los módulos fotovoltaicos y el sistema de seguimiento o estructura fija, es decir, el portapaneles. Después tenemos suministros secundarios o BOS, como son los paneles de baja tensión, como son los transformadores de media tensión, cableado y demás. Después, otro tema a tener en cuenta que desarrollaremos más adelante es el tema de la logística. Mano de obra y project management es muy, muy importante para la optimización de costes, sobre todo durante el periodo de construcción. Tener en cuenta y tener muy claro, sobre todo durante la época de tendering, durante el stage de tendering, de los costes financieros, para que no sean una sorpresa en el futuro.
Los trabajos civiles mecánicos y eléctricos, es decir, todos los subcontratistas que vamos a necesitar para ejecutar los trabajos. La localización de proyectos, tal y como explicaba Eduardo, juega un factor fundamental a la hora de conocer exactamente cuál va a ser la producción, cuál va a ser la generación y el rendimiento de nuestra instalación. Es un tema muy importante a considerar. Las líneas de interconexión y la subestación, dónde está localizada la subestación, cuáles son las líneas de interconexión, cuáles son las infraestructuras que tengo que ejecutar para poder evacuar mi energía y, sobre todo, tener en cuenta cuáles son los requerimientos y las particularidades de la utility o del gestor, del regulador de red en el país donde vamos a ejecutar el proyecto, para no encontrarnos con ningún tipo de sorpresa que nos genere retrasos o extracostes. Y otro tema importante es los consultores locales. Los EPCistas normalmente trabajamos en todo el mundo y, por supuesto, no podemos conocer de primera mano toda la normativa y cuáles son las particularidades de cada país. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen sondeo de consultores locales o consultores con experiencia en el país donde vamos a construir para asesorarnos, para poder absorber de ellos todo lo que no sabemos y que nos ayude a mejorar nuestro coste. Y por último tener muy en cuenta desde fase de ingeniería, desde fase de tendering, que tenemos que operar y mantener la planta, ¿vale? Entonces, eso es también muy importante. Teniendo en cuenta todo esto, la distribución de costes de una planta fotovoltaica, así hablando en números redondos, pues podríamos decir que es un 80% todo lo que son suministros principales y un 20% lo que es BOS, ¿vale? Dentro de esta distribución, para daros unos números un poco estimados, ¿no? Pues podríamos considerar los suministros un 83% del coste total del EPC, un 4,3% la instalación, un 6,9% los trabajos civiles, un 3,7% los overheads o gastos generales, y aquí la logística también juega normalmente un papel importante y hablamos como el 1,7% de los costes totales. Una vez comentados todos los puntos principales o factores importantes a tener en cuenta en la preparación o la optimización de costes de un EPC, tenemos que tener en cuenta las siguientes áreas y cuestiones a considerar dentro de cada país. Primera de todas, hablaremos un poco de los impuestos. Hablaremos de los impuestos. Tenemos que tener claro cuál es la estructura de tasas locales y saber cómo aplicarlas correctamente antes de preparar un tender, para estar preparados y conocer exactamente cuáles son las tasas que vamos a recibir durante el proyecto. Así pues, durante la ejecución tendremos menos problemas, menos dolores de cabeza y menos extracostes durante la fase de construcción y operación y mantenimiento. El siguiente punto importantísimo para la ejecución de proyectos es la planificación. Normalmente los proyectos fotovoltaicos y cada vez más se tienen que construir en tiempo récord. O sea, se tiene que construir cada vez más y en menos tiempo y a menos coste posible. Por lo tanto, la planificación juega un papel fundamental. La planificación es la base de los proyectos. Si no tenemos una buena planificación de proyecto, si no conocemos exactamente cuáles son todos los procesos que tenemos que pasar y el tiempo que va a llevar más o menos cada uno de ellos, pues podremos tener muchos problemas durante la construcción del proyecto. Lo que quiere decir, como por ejemplo, entrar en temas como registrar una empresa. Tienes que registrar la empresa. Eso a veces lleva más tiempo del que esperamos y no consideramos. Tienes que tener en cuenta cuánto tiempo te van a llevar los permisos, las licencias, burocracia interna que tú no conoces y que dependen de cada país. Todo eso es importante apoyarse también en los consultores para evitar sobrecostes y retrasos en los inicios de construcción. Otro punto importantísimo es la calidad. Tenemos que tener en cuenta y aplicar implementar todas las herramientas de calidad que te proporcione la empresa para aplicarlas desde el minuto cero, desde tendering y con el fin de poder construir una planta fiable, que funcione bien y que tengamos los menos costes de mantenimiento y la menos inactividad posible durante operación y mantenimiento.
Otro tema a tener muy en cuenta es el seguridad, salud y ambiental y el tema ambiental. Normalmente toda la normativa está muy estandarizada por el mundo, pero igual tenemos que intentar asesorarnos, tenemos que asesorarnos localmente mediante consultores locales, especialistas locales, para tener en cuenta todos los requerimientos en materia de seguridad y salud y medio ambiente que afecten a los costes, especialmente del proyecto, y a la tempística del proyecto, para evitar sobre todo accidentes e incidentes, eso es lo más importante, y extracostes en un segundo nivel de importancia. Otro tema importante es el tema de los seguros. El tema de los seguros hay que estudiarlo muy bien, hay que tener en cuenta cuáles son los seguros que tienes que contemplar en tus costes, cuáles son los seguros que tienes que considerar, cuál es el tiempo que te lleva el poder contratar todos esos seguros, y todo eso tiene que estar estudiado y considerado en nuestra planificación para evitar sobrecostes y retrasos innecesarios en la construcción. Por último, otra información que tenemos que intentar conseguir durante la fase de tendering, durante la fase de preparación de propuestas, es qué documentación o qué papeles tenemos que tener preparados, cuáles son los papeles que tenemos que requerir a nuestros suministradores para presentarlos en el puerto, en aduanas, aranceles, y que no se ocasione ningún retraso, que no tengamos que pagar ningún extra coste por almacenamiento en el puerto porque no tenemos todos los papeles preparados, y con todo ello pues evitar retrasos de nuevo en la entrega de materiales, lo cual es muy importante en los proyectos fotovoltaicos para evitar retrasos en la construcción. Otro tema que a veces a la mayor parte de los EPCistas se nos olvida, siempre intentamos ahorrar lo máximo posible, y a veces no ahorras más por gastar menos, sino que a veces pues tienes que gastar un poquito más y ahorrar más tiempo. Y el tiempo a veces es dinero porque, como comentaba antes, pues cuando haces cada vez más en el mercado, en el mundo fotovoltaico, los proyectos van más apretados de tiempo, costes muy bajos, los beneficios cada vez son menores y las penalizaciones cada vez son mayores. Por lo tanto, a veces tienes que tener siempre en mente cuáles son las penalizaciones que te aplican en tu proyecto, y a veces gastar un poquito más para ahorrar tiempo pues es más rentable que irte a lo más barato y que al final te apliquen unas penalizaciones que pueden ser mucho mayores que los ahorros que te pueda generar contratar un suministro o contratar un subcontratista más económico. Para esto, en este punto de vista, pues podemos irnos a los suministros. Tenemos que evaluar muy concienzudamente cuáles son los suministradores que mejor nos encajan en nuestro proyecto para minimizar el tiempo de entrega, y sobre todo teniendo en cuenta en el caso de que tengamos contenido local, lo cual es muy común en el mercado en Sudamérica, que tenemos que cumplir con este requerimiento local y cumplir con nuestros plazos de entrega. Por otro lado, siempre con el punto de vista de la calidad, tenemos que intentar comprar o hacer lo posible por comprar equipos fiables evitando los mayores fallos posibles durante operación y mantenimiento, y evitar cualquier tipo de reparación en el futuro. Otro tema importantísimo y que juega un papel importante en proyectos como los fotovoltaicos, que se tienen que hacer en tiempos muy limitados, es la logística. La logística, yo siempre considero que tenemos que pensar en tener un departamento o un equipo de activación. Un equipo de activación a veces nos puede salvar un proyecto. Un equipo de activación es parte de logística, es un equipo de personas que se dedican dentro de la empresa EPC a hacer un seguimiento de que nuestros suministradores están cumpliendo con los plazos de fabricación y con los plazos de entrega in situ, y presionan para que eso se logre, ¿vale? Con un buen plan logístico y un plan de activación importante, podemos asegurar las entregas en los plazos,
y os aseguro que esto funciona. Lo he aplicado en muchos proyectos, lo hemos aplicado en muchos proyectos, especialmente trabajando con empresas EPCistas, y a veces se consigue mucho más que durante el periodo de construcción. Pero al final el proyecto fotovoltaico no es nada complejo, simplemente es una buena coordinación logística y una buena planificación del proyecto lo que juega un papel fundamental para poder llegar en tiempo y cumplir con los costes requeridos. Otro tema importante son los subcontratistas. Los subcontratistas, por supuesto, juegan un papel importante. No conviene, no es recomendable a veces contratar el más barato o el que menos experiencia tiene o el nuevo que no sabe cuáles son los costes. Hay que hacer un estudio de mercado local, de vendors locales, y intentar contratar los que más experiencia tengan y los que mejor conozcan los requerimientos locales para evitar cualquier tipo de problema durante la construcción. En muchos casos es importante también contratar especialistas, aunque no sean del país, que te ayuden sobre todo en los trabajos críticos en los que no encuentres mano de obra cualificada en el propio país. Por último, el control de proyecto. Control de proyecto. Se tiene que crear un equipo de proyecto con especialmente los key personnel, con experiencia, con capacidad de decisión, con capacidad de management, para poder tomar decisiones muy rápidas y tomar medidas correctivas en tiempo récord y evitar retrasos innecesarios. A veces no por mucha más gente consigues mejores objetivos. A veces creo que lo más importante es optimizar el equipo de proyecto, mezclando los recursos internacionales con experiencia contrastada y recursos locales que te pueden aportar la parte local muy, muy necesaria en este tipo de proyectos. Por último, vamos a entrar en cuáles son los factores que pueden ayudar a preparar una propuesta ganadora en un tender o una propuesta ganadora para un cliente. Como creo que Eduardo ha desarrollado muy bien el tema del rendimiento de la planta, por supuesto juega un factor importante y te puede ayudar a ganar, a ser muy competitivo con tu propuesta. Lo que tenemos que intentar es usar los mejores simuladores posibles, con las mejores bases de datos posibles, teniendo en cuenta la incertidumbre y así conseguir la mejor estimación de cálculo de generación IPR esperada. Por supuesto, la mejor aproximación de la estimación del rendimiento de la planta. Otro punto importante son los suministradores. Los suministradores. Con los suministradores tenemos que intentar conseguir los mejores costes, los costes más competitivos. A veces eso es bastante complicado porque juega un papel importante la calidad, pero lo que se intenta desde el punto de vista PC es intentar llegar a acuerdos marcos con los suministradores, de modo que podamos conseguir precios mucho más competitivos y suministros a largo plazo, no solo para un proyecto, sino para diferentes proyectos por los siguientes años o para los siguientes proyectos. El tema de impuestos, ya hemos comentado antes que juega un papel importante porque puede ser un coste a considerar teniendo en cuenta el país donde estemos trabajando, donde estemos construyendo la planta. Tenemos que tener una idea clara de cuáles son los impuestos, tenerlos contemplados en nuestro budget e intentar optimizarlos durante la construcción y durante la operación y mantenimiento de la planta. La gestión de recursos humanos. La gestión, como comentamos, es importante tener un equipo líder con experiencia que lidere todas las etapas del proyecto, desde ingeniería hasta operación hasta la fase de operación y mantenimiento. Y muy importante el trabajo en equipo y el intentar superar todos los problemas que te puedan caer durante construcción, que puedas tener durante construcción, como un equipo y tomando decisiones para corregir cualquier inconveniente. Otro tema es gestión de riesgos. La gestión de riesgos para una empresa EPCista es fundamental.
tenemos lo primero que identificar claramente cuáles son los riesgos desde fase de tendering, identificarlos claramente e intentar buscar cuáles son las medidas de mitigación que necesitamos para cada uno de ellos y poder aplicarlas en cada una de las fases de proyecto. Otro factor a tener en cuenta durante la fase de tendering es el dimensionado de inversores y banco de capacitores. O sea, lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro cuáles son los requerimientos de la red, cuáles son los requerimientos de la red y los requerimientos de tu cliente. Con eso tenemos que buscar la compensación requerida al menor coste posible, lo que significa que tenemos que buscar, con la ayuda de nuestros vendors, de nuestros suministradores, y con su soporte, el balance óptimo de potencia reactiva y de dimensionado de inversores, perdón, y de banco de capacitores requerido. El tema de corrosión, test de corrosión. Aquí juega un papel importante la localización de la planta. La corrosión es algo muy importante en zonas donde el terreno es muy agresivo. Tenemos que estudiar muy bien el terreno. Tenemos que entender cuáles son las características de nuestro terreno y así seleccionar cuál es la protección óptima que necesitamos para nuestros equipos en cada uno de nuestros proyectos, lo más óptima posible, por supuesto. Configuración este-oeste. Tenemos que aprovechar al máximo nuestro terreno para así reducir costes en nuestro BOS. Por lo tanto, tenemos que intentar ver cuál es la distribución o la configuración más óptima en cada uno de los casos, como por ejemplo la que estamos aplicando en el proyecto de Sweigham, en el proyecto de Abu Dhabi, que es una configuración que comentaba antes Eduardo, este-oeste. Es una configuración en la que tenemos paneles prácticamente planos con 5 grados y tenemos mesas que se están enfrentadas formando zigzag, este-oeste, inclinadas 5 grados, con el fin de aprovechar al máximo el terreno y optimizar al máximo el BOS. Otro punto a tener en cuenta es la potencia del módulo BOS. Tenemos que hacer un análisis haciendo nuestros números, utilizando diferentes tipos de módulos, diferentes tecnologías de módulos y ver cuál es la más óptima y cuál es la más óptima en cada caso o en cada proyecto para así ahorrar los mayores costes posibles. En este caso, por ejemplo, es un punto importante a tener en cuenta, es la idea de analizar y si es conveniente la utilización de módulo Dual Glass. Dual Glass tenemos que hacer un estudio de la ganancia y ver si tenemos una ganancia en la generación. Tenemos que tener en cuenta que es un módulo que va a ser muy puntero y que se está empezando a instalar. Tiene una vida útil de 30 años y una degradación anual de 0,5%. Por lo tanto, es algo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos de nuestro proyecto. Y por último, la velocidad del viento. La velocidad del viento lo que tenemos que considerar es tener las fuentes necesarias de la velocidad del viento, dependiendo de la zona donde esté ubicado nuestro proyecto, y optimizar al máximo el diseño de nuestra estructura, ya sea fija o ya sea con seguidor, dependiendo de cuáles son los números del modelo financiero. Por último, para preparar una oferta ganadora, como decíamos anteriormente, hay que tener en cuenta la fase de operación y mantenimiento desde el principio. ¿Cómo? Nosotros tenemos lo que hacemos normalmente o lo que intentamos hacer es buscar el sistema, en este caso, el sistema más rápido, eficaz y económico de limpieza de módulos, que puede ser un sistema fijo o una limpieza o limpiezas manuales que se pueden hacer teniendo en cuenta del soiling que tenemos en cada uno de los proyectos. Por ejemplo, en el caso del proyecto de Abu Dhabi, es un proyecto muy extenso, es un proyecto de 1,2 gigas y lo que hemos visto es que lo más económico, eficaz y no solamente desde el punto de vista de construcción, sino desde el punto de vista de operación y mantenimiento, sobre todo, es la instalación de robots permanentes que trabajan limpiando los módulos durante la noche y
y es por supuesto teniendo en cuenta que estamos en zonas desérticas y el soiling y la suciedad de los módulos es importante y es elevada, afectando mucho a la producción de los módulos. Otro factor a considerar es la utilización de centros de medida de la producción del rendimiento de módulos móviles durante el periodo de operación y mantenimiento, para estar seguros de que estamos optimizando al máximo la potencia de los módulos y que no tenemos más pérdidas de las requeridas o de las garantizadas por el modulista en nuestros módulos. En caso contrario, pues tendremos que aplicar las garantías. Otro punto es optimización optimización de la producción. La optimización de la producción teniendo en cuenta todos estos factores, los factores de limpieza y los factores de la medida de la producción de los módulos fotovoltaicos. Y otro punto a tener en cuenta que cada vez se está perdiendo más es el tema de la medida de la intensidad de streams, monitorización de la intensidad de los streams. Creo que es un coste de CAPEX que es mínimo y que te puede ahorrar muchos costes de mano de obra durante operación y mantenimiento, ya que no requieres mucha mano de obra para supervisar o para verificar fallos que puedas tener durante el periodo de operación y mantenimiento. Por último, tenemos que tener en cuenta los estándares y los códigos de cada país. Tenemos que aplicar los estándares internacionales y locales con el fin de reducir al máximo los fallos y las paradas de la planta, y con eso mejoramos la disponibilidad de planta durante el periodo de operación y mantenimiento. Y con esto he terminado la presentación. Para cualquier duda, pues aquí os dejo mis datos de contacto. Ok, estábamos yo contando los y por últimos que dijiste, Raúl. Por lo menos yo creo que fue muy en detalle. No vamos a tener mucho tiempo para preguntas porque le voy a dar ahora... Tenemos muy poquito tiempo, Ángel, que sepas, para que hagas un wrap-up y después como unos final thoughts y ya. Pero bueno, lo bueno es que Eduardo, como un campeón, y Ángel también, ha estado respondiendo muchas preguntas muy específicas, pero vamos, mi héroe. Y Raúl ha sido muy específico, entonces yo creo que muchos de vosotros también habéis un poco escuchado. Si dejas de compartir la pantalla para que os veamos. Sí. Genial. Ok, Ángel, nos vas a dar los comentarios, pero vas a ser súper escueto porque tenemos muy poquito tiempo, ¿te parece? Perfecto, Belén. Pues bueno, me gustaría empezar diciendo que, como decíamos al principio, los precios están bajando tanto de la producción de energía como de la venta de energía, fabricantes, EPCistas, todo el mundo se está adaptando al mercado. Por tanto, nosotros como asesores técnicos que llevamos en esto desde 2005 y ver el proyecto desde un poquito más arriba, vemos que en todas las fases del proyecto, no solo en el desarrollo, en la etapa de desarrollo, ni solo en la etapa de construcción, como decían anteriormente Eduardo y Raúl, hay margen para la optimización de nuestro trabajo y conseguir que el TIR del proyecto siga siendo bastante atractivo para inversores. Me ha parecido muy interesante lo que han dicho mis dos compañeros anteriores, lo cual a mí me deja poco más que añadir, porque siempre hablar el último, pues te repites un poco. Pero bueno, voy a intentar completar un poco lo que han dicho ellos. Para nosotros la optimización la conseguimos en las cinco grupos de medidas que pueden ayudar a bajar los costes del proyecto. Desarrollo, evidentemente, como ha comentado Eduardo, construcción, como ha dicho Raúl, y además nosotros vemos que hay cosas que se pueden mejorar en lo que es la optimización financiera del caso base. También algo en el proceso de operación y sobre todo en una buena planificación del proyecto desde el momento inicial. En cuanto a la fase de desarrollo, me gustaría apuntar algunas de las cosas que ha dicho Eduardo.
es que es muy importante, aparte de la selección del emplazamiento, un buen estudio de recurso y producción. Estábamos hablando antes en las preguntas que había por ahí de empezaron de SolarGIS, Meteonor, bases de datos. A mí lo que me gustaría decir es que, bueno, está muy bien modelar con este tipo de datos, pero sobre todo cuando sea posible utilizar mediciones reales. Si sabemos que el promotor A tiene un proyecto en el sitio A y va a construir el proyecto B pegado, vamos a pedir las mediciones que tiene y vamos a modelar con eso. ¿Por qué? Porque el banco, el financiero, lo va a ver mucho mejor y los datos que vamos a obtener van a ser mucho mejor. Muy importante también, y sobre todo en países emergentes, en temas de energías renovables, curtailment. También se está hablando por ahí en las preguntas. El tema de cortes en la producción debido a la red es algo que se debe tener muy en cuenta en la hora de la planificación y desarrollo de un proyecto. No puedes pretender construir una planta de 100 megavatios al lado de una subestación que sabes que el año que viene se satura porque tu proyecto va a hacer aguas por todos lados. Y eso lamentablemente se ha visto, por ejemplo, aquí en Chile, en grandes proyectos que hay días que su producción es cero, con una pérdida mensual respecto al operado del 20 y tantos %. Por tanto, ¿dónde está el fallo aquí? Evidentemente en la selección de emplazamiento. Importante también, otra cosa para nosotros, toda la tramitación administrativa. Cuanto más tardes en tramitar todos los permisos de tu proyecto, más dinero estás gastando, más tiempo estás invirtiendo en tu proyecto. Por tanto, te desesperas en la financiación, gastas más dinero y esto afecta obviamente al CAPEX. Cosas que puedes prever si partes de un proyecto que ya esté en fase avanzada de Greenfield con un desarrollo local, como contaba antes Raúl, que esto es muy importante tenerlo siempre a mano porque son los que te van a resolver los problemas. Otro aspecto que me gustaría ver, y por ir acelerando, Belén, los aspectos financieros. Y muy importante tener en cuenta todos los inputs que hablaban Eduardo y Raúl. Hay que, de alguna manera, parametrizarlos en tu modelo financiero para evitarte sustos sustos después. Por ejemplo, el tema de impuestos que decía Raúl, ¿cuánto cuesta crear una sociedad en un país nuevo? ¿Cuánto cuesta llevar a gente de allí? ¿Qué problemas te va a dar contratar gente local? No solo por los aspectos formales, sindicatos que puedas encontrar, sino por la capacitación que puedan tener, ratios de instalación de paneles, de instalación de estructura. Todo eso, si tú lo planificas muy bien antes de arrancar con tu obra, pues sabes que lo tienes que prever y sabes que te va a resolver problemas a futuro. Otra parte también, bueno, tradicionalmente, una manera muy evidente de bajar los costes de un proyecto era apretar tanto al EPCista como al fabricante de equipos. Supongo que a vosotros, Raúl, os habrán apretado muchas veces con bájame el precio, baja el precio, baja el precio, hasta llegar a una línea en la que dices, tío, ya te entrego mi camisa y me voy y ya veremos cómo lo hacemos. Y a la gente de Jinko, pues también. La guerra de fabricantes de módulos, pues hace que el precio baje. Eso es la manera fácil y tradicional de conseguir la optimización de un proyecto. Pero aquí no hablamos solo de una guerra de precios, que esto al final puede afectar a la calidad. Aquí lo que tratamos de ver nosotros como asesores técnicos es una visión más global. Entonces, con respecto a esto, en la fase de procurement hacías una licitación abierta y decías, bueno, yo quiero estas especificaciones y el más barato se lo doy. Pero ¿qué te lleva eso? A generar unos proyectos low cost que luego te dan muchos problemas durante la fase de operación. Que hay que tener en cuenta ahí esfuerzos y fatigas de los materiales y los equipos. Tú sabes que si la red de evacuación del país en el que estás va a 1.500 voltios, no puedes ir con equipos de 1.000. ¿Por qué? Porque tu proyecto te va a dar problemas. Por tanto, volvemos a lo que decía Eduardo, de tener un buen conocimiento del país en el que vas a trabajar y cómo quieres trabajar para evitar problemas a futuro. En cuanto a la construcción, un poco por puntualizar lo que decía Raúl,
es muy importante buenas herramientas de control que te eviten las desviaciones durante el proceso de construcción. Construir una planta de 800 megavatios que tú tienes a lo mejor un año y medio para construirla, o tienes muy claro cuáles son los hitos clave y los milestones que te va a pedir tu financiador y que están recogidas en tu PC, o cualquier desviación que tengas al principio y no la corrijas desde el minuto 1, al final eso se va creciendo la bola y acabas con unos problemas incontrolables. Y muchas veces estos proyectos se resuelven con las penalizaciones que pone el sponsor al EPCista y bueno, no es a nadie nos gusta trabajar con penalizaciones, con abogados y con ese tipo de cláusulas que lo que hacen es que un proyecto sea feo, por así decirlo. Más puntos que me he ido aquí apuntando mientras hablabais. Importante, como decía Raúl, la gente que metas en tu proyecto que sepa de lo que habla, de lo que hace. Nosotros estamos viendo en todos estos países nuevos pues que se están contratando empresas locales que sí que son eléctricas, pero que jamás han instalado un megavatio y te dicen, no, es que lo contrato porque por ejemplo, en Argentina tengo que cumplir el componente local que me pide el pliego, la licitación y tal. ¿Qué tiene esto de riesgo? Pues bueno, que no sepan hacerlo, que conecten tarde y que vayas a las penalizaciones que te pone el PPA que tengas firmado. ¿Cómo evitamos esto? Obviamente con tecnólogos que sepan hacer. No hace falta que toda la gente que hay en la construcción de una obra sea ingenieros, expertos, tengan 15 años de experiencia en la industria, sino que sepan lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y de una manera eficiente. Importante, que no lo habéis mencionado, pero como también nosotros consideramos una optimización de los proyectos con controles de calidad en fábrica. Si tú quieres un buen producto, antes de comprarlo, asegúrate de lo que vas a comprar se va a adaptar a las condiciones de tu entorno. Sí es cierto que ahora estamos viendo... Belén, 2 minutos y acabo. No, es que sí, es por decirte que ya nos pasamos 3 minutos, entonces 2 minutos máximo le decimos adiós a todo el mundo que tienen otras reuniones y cosas que hacer. 2 minutitos más. Bueno, pues por resumir, controles de calidad en fábrica, nosotros los recomendamos mucho para evitar, como os decía, fallos debidos a aspectos técnicos que se pueden totalmente solucionar en la fase de procurement. Y como último ítem de la optimización, hacer un buen mantenimiento de los proyectos. Hasta ahora, bueno, estamos viendo que en España, por ejemplo, y en Europa, que son donde más tiempo lleva esta tecnología en proyectos medianamente grandes, se están solucionando con empresas locales. Aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, hay empresas que están haciendo mantenimiento de portfolios de 500 megavatios y están teniendo problemas porque son una escala tan grande de proyectos que nunca se habían visto antes. Entonces, adaptarnos a la realidad del proyecto. Y como último ítem para estar siempre muy, muy pendiente de las mejoras que ofrece la tecnología, que aunque a priori nos parezcan las soluciones más caras, esto va cambiando como la tecnología, como los móviles y como los ordenadores, y en unos años están totalmente mejoradas y se nota que son muy, muy rentables. Poco más, Belén, en el tiempo que me has dejado. Muchísimas gracias, chicos. No tenemos tiempo para nada, pero solamente voy a hacer un announcement, ya que mucha gente ha dicho ONEM y no hablamos suficiente de ONEM. Haremos un webinar específico de ONEM, ¿vale? Entonces nos vemos aquí, ya os iremos anunciando cuándo será. Gracias, Eduardo, por tu tiempo. Gracias, Raúl, y gracias, Ángel, de verdad. Siento que no he podido coger más preguntas live, pero realmente el tiempo pues no nos lo ha permitido. Pero si tenéis algún feedback o alguna sugerencia, mandadnos un email y lo tendremos en cuenta, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.